Muy bien, estudiantes, muy buenas tardes para todos. Los estudiantes pues de este curso de conservación de forrajes de la Universidad de Antioquia. Eh, Vamos a continuar la clase repasando desde lo que llamamos cultivos forrajeros. Este curso pues ya comenzó presencialmente, para que lo sepan personas que no son del curso, personas del público en general. La idea más adelante es tener todas las clases desde el inicio, todas las clases grabadas y montadas en YouTube. Por ahora vamos a continuar con las clases que veníamos haciendo presenciales, y voy a retroceder, como les dije, un poco, y vamos a repasar y reiniciar desde cultivos forrajeros, que esta es la parte como agronómica de la conservación de forrajes. Bien, entonces vamos a iniciar. Ya en las pasadas clases presenciales habíamos hablado principalmente de forrajes, pastos de corte, lo que llamamos pastos de corte, que son muy usados en conservación de forrajes. Y ahora vamos a hablar de los cultivos forrajeros. El maíz es un cultivo forrajero, tal vez el más importante del mundo como cultivo forrajero. El sorgo son gramíneas, cereales. El sorgo en muchos aspectos es muy parecido al maíz en su cultivo y en sus aplicaciones. Un excelente cultivo, con muchas alternativas. La caña de azúcar también en zonas tropicales cumple también una función importantísima como cultivo forrajero. La soya o soja, como dicen en el sur, también es un cultivo multipropósito muy importante y también puede cultivarse y conservarse. La avena, hablando de cultivos ya de zonas más frías, también es un cereal de alto valor nutritivo, y hay variedades forrajeras distintas pues a las otras variedades de alimentación humana. Bien, el maíz, yo creo que cualquier persona que haya pasado por la primaria o por un bachillerato, le han hablado de maíz en sus cursos de ciencias naturales. Es el cultivo con mayor área sembrada en el mundo, cultivado en 168 países. Esto es muy importante, es un cultivo multipropósito. En Colombia se siembran, es un dato aproximado, 600.000 hectáreas de maíz. Nosotros fuimos una potencia maicera, y en Antioquia, por eso los antioqueños, los paisas, nos dicen maiceros también. Y porque la arepa es una comida típica paisa, que ya es consumida en todo el país, pero es un alimento paisa. Nosotros dejamos de cultivar mucho maíz, y ya la gran mayoría del maíz infortunadamente es importado, y más que todo para usos industriales y para las empresas de concentrados. Anteriormente el Valle del Cauca se sembraba bastante maíz de muy buena calidad, pero ya la caña de azúcar acabó con todos los cultivos alimenticios en el Valle del Cauca, uno de los suelos más fértiles del mundo, solamente dedicado a la caña. Entonces ojalá pudiéramos llegar a sembrar mucho más maíz. Antes de continuar, les cuento que el maíz es originario de México. Tiene muchos parientes silvestres,
y nuestros indígenas desde México hasta todo lo que es trópico, hasta el norte de Argentina, todos los indígenas basaban mucho de su dieta en el maíz. Los mexicanos, la dieta base son las tortillas de maíz, que para nosotros serían el equivalente a las arepas. Así como en países de Asia o de África o los árabes, la base es el trigo, es el pan. Entonces es una especie bastante estudiada. Yo creo que de los cultivos en el mundo con más investigación y estudio es el maíz. Nosotros importamos 3 millones de toneladas, como les mencioné anteriormente. Muchas de estas, como les digo, son para, o la gran mayoría, para alimentos concentrados para animales. En este momento, con el precio del dólar y ahora con el problema de la pandemia, el maíz es escaso, es caro, y es la oportunidad de recuperar este cultivo en nuestras tierras. Ya la universidad, la facultad en Caucasia, estamos ya un terreno prácticamente listo para sembrar 5 hectáreas de maíz con destino a la producción de grano duro para nuestra planta de concentrados en San Pedro. Y si queda excedente se puede vender, es decir, es un cultivo con todas las posibilidades. Es un cultivo forrajero energético, básicamente energía. Sí tiene proteína, pero es más o menos la proteína que pueda tener cualquier pasto tropical. Pero es un cultivo forrajero energético por excelencia. Y es el más usado en ensilaje en el mundo. Desde Argentina a Estados Unidos, son grandes cultivadores y ensiladores de, de maíz. Hablemos algo del cultivo de maíz para ensilaje. Uno puede sembrar cualquier variedad de maíz que use para grano, se puede sembrar para ensilaje. Obviamente hay diferencias. Hay maíces más especializados para ensilaje, otros más especializados para grano. Pero se pueden usar cualquiera de ellos. Se puede usar desde un maíz criollo, que tiene más tallo y más hoja que mazorca, igual se puede usar. Pero la idea siempre es tratar de guardar o conservar forrajes de la mejor calidad posible, que justifique todo el proceso. Realmente, cuando se cultiva maíz para ensilaje, varían ciertos patrones de siembra o ciertas cuestiones, digamos, de la agronomía del cultivo. Cuando yo voy a cultivar maíz para ensilaje, me interesa tener mucha biomasa por área, por hectárea. Entonces logro esto variando principalmente la densidad de siembra y la edad de cosecha. Principalmente densidad de siembra, o sea, teniendo más volumen de biomasa de maíz que cuando cultivo para grano duro. Y la edad de cosecha es diferente, como vamos a ver, porque a mí no me interesa que el grano se endurezca cuando lo cultivo para ensilaje. Hay variedades de todas las clases, amarillo, blancas, rojas, azules, como vamos a ver enseguida en unas fotografías. Materiales de siembra para maíz, para ensilaje de maíz o maíz por ensilaje. Es el cultivo que mayor mejoramiento genético ha tenido en el mundo, junto con el arroz. ¿Por qué? Porque son cultivos, digamos, prioritarios en la alimentación humana. Entonces tenemos toda la gama posible de variedades, cultivares,
híbridos, etcétera, en estos dos cultivos, y eso es algo muy importante para la adaptación ambiental. Nosotros tenemos en estos países materiales criollos o nativos, que fueron los sembrados desde la llegada de los españoles, desde los antes, en épocas prehispánicas, los chipcha, los muiscas, cultivadores de maíz, la famosa chicha, que antes de inventarse el aguardiente era lo que se bebía. Entonces estos materiales criollos nativos, inclusive muchos se han perdido. La idea es que estos materiales se conserven, porque es un acervo genético importantísimo que le da rusticidad y otras cualidades muy importantes para una planta en el trópico. También existen variedades mejoradas, que son los híbridos o cultivares mejorados. Y ahora hablamos mucho ya de los transgénicos también. ¿Qué es una planta mejorada? Simplemente es una planta de acuerdo pues al parámetro que queramos mejorar. Entonces son materiales que producen más mazorca, más grano, o sea, más rendimiento. También pueden ser materiales que el objetivo del mejoramiento no es solamente volumen de producción, sino mejorar el valor nutritivo, como pasó con un maíz en los años 70, 80, el maíz opaco, que revolucionó mucho la nutrición, porque el maíz opaco, así se llamaba la variedad, tenía mucha más proteína y aminoácidos esenciales y de los otros que los maíces que había en el mercado hasta el momento. Bien. Nosotros en Colombia desde Ciencias Naturales en el colegio nos enseñaron que el maíz se cultiva en todos los climas. Y eso es, a mí desde que oí eso hace casi 60 años, entonces me llamó mucho la atención. Entonces, el, hay maíces de clima frío, clima medio, clima cálido. Obviamente son diferentes ecotipos o diferentes variedades y con sus particularidades de acuerdo con con el clima, con el suelo. Los materiales criollos de maíz se caracterizan por su rusticidad. Ustedes saben que rusticidad desde el punto de vista biológico quiere decir tolerancia a factores de estrés biótico y abiótico. O sea, son plantas que resisten condiciones adversas de clima, de ataque de plagas, de enfermedades, que no requieren un suelo de mucha calidad. Esto es lo que se llama rusticidad. Generalmente son materiales muy altos, de tallos gruesos, de pocas mazorcas por planta. Las mazorcas son de tamaño relativamente pequeño con relación a los mejorados. Las tuzas, o sea, donde van insertados los granos, son muy gruesas. Y esto es un desarrollo evolutivo muy interesante porque le da resistencia a esa tusa y en el desgrane que hacen los campesinos, esa tusa nunca se quiebra. En cambio, las otras variedades que disminuyeron diámetro de tusa para mejor desarrollo de granos grandes, se quiebran muy fácil en el desgrane. Todas esas cosas hay que tenerlas presentes. Y tienen baja producción de grano, pero baja obviamente con relación a las variedades mejoradas. Pero es muy interesante ver cómo los campesinos, me tocó verlo en Urabá, siembran su maíz criollo, su maíz puya o vela. Muchas veces ni siquiera socolan o limpian un monte, sino que tiran la semilla y lo que salga, lo que salió, lo que nació, lo cosechan. Y cuando los agrónomos les hablaban de los animales, que las ardillas, que los zorros, que los, que los micos que se comían el maíz, ellos contestaban muy sabiamente que por eso sembraban mucho, porque tiene que haber comida para todos. Inclusive esas variedades criollas que son tan altas
ciertos animales, como los zorros, no alcanzan la mazorca, como sucede con los materiales mejorados. Y también sucedió algo que me gusta referenciarlo porque también lo vivencié en Urabá, es que las variedades mejoradas por el tamaño grande de la mazorca, cuando la mazorca se llena, el capacho no alcanza a cerrarse arriba. Entonces cuando llueve por ahí entra agua y hay pudriciones. En cambio, si ustedes ven una mazorquita pequeña criolla, es muy bien guardadita, muy bien cerrada, que nunca le va a entrar agua y nunca va a tener problemas de pudrición. Entonces muchas veces estos son ejemplos que los mejoradores deben tener en cuenta características de rusticidad en una planta y por qué los campesinos o los indígenas la usan desde hace tanto tiempo y no simplemente como hacemos también el mejoramiento animal, simplemente que produzca más sin tener en cuenta otras características importantes de adaptación. Maíces criollos, esto es un ejemplo, muchachos, miren, maíces criollos de la región Caribe colombiana. Esto es muy interesante. Solamente en la región Caribe. Aquí les puedo mencionar, miren, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. En un estudio que se hizo donde tomé esta información, miren que son esta cantidad de maíces criollos de la región Caribe colombiana. Algunos de ellos al parecer extintos, es al parecer porque en el inventario que se hizo no se encontraron plantas ni semillas y unos ya con muy poca difusión. Entonces estas campañas de conservación de semillas criollas son importantísimas. Entonces miren que todos son nombres que les da el campesino: Blanco, Cacho de Buey, el Puya o Vela, que es el de Urabá, Cariaco, Azulito, Brisa, Cucaracho, Lomo Bayo Amarillo, el Manteca, el Minga, el Negrito, Ojo de Gallo, Panó, Piedrita, Sangre Toro, Tacaloa, Berrendo, Huevito, Guajiro, Jabao, Pira, Pochó, Venezolano, Pompo. Y esto es solo de la región Caribe colombiana, que decir de otras regiones. La región andina también tiene muchas variedades criollas de maíz. Corpoica tiene su banco de germoplasma de maíz. Tiene muchas de estas variedades. El CIA, bueno, me disculpan, yo creo que el CIA no es con maíz, el CIA más es con variedades. El CIA trabaja más que todo es con frijol, principalmente, y con otros cultivos como la yuca. Pero miren la importancia de nuestra diversidad, de nuestra biodiversidad. ¿Qué rasgos principales tienen estos maíces? Son maíces altos, de 2 a 2,5 metros de altura. Esta altura, muchachos, tiene una desventaja, que siempre cuando hay huracanes o zonas de muchos vientos fuertes, son más susceptibles al volcamiento, pero es muy interesante cómo la naturaleza adapta estos materiales, porque uno ve que son tallos muy gruesos y la mazorca pequeña, o sea, la mazorca no le hace peso, demasiado peso al tallo, y muchas veces toleran vientos fuertes. Producen de 2 a 3 mazorcas por planta, es decir, es una producción de mazorcas bajas, pero esto es una adaptación natural de plantas que se evolucionan
bajo selección natural. Mazorcas gruesas, como ya les mencioné, son de bajo rendimiento, entre 1 y 2 toneladas de grano duro pues seco con mazorca. Yo a muchos agrónomos en Urabá les decía que no solamente recomendarles una variedad mejorada, diferente, como se recomendaba ya, una variedad IKB 156, sino también enseñarles a trazar y a sembrar. Usted con el mismo maíz criollo, si usted lo siembra trazado, piteado, con con una buena distribución de semilla, puede duplicar esa producción sin introducir materiales diferentes. Los maíces criollos tienen granos de diferentes colores, diferentes tonalidades. Realmente esto es algo muy bonito. Casi que se convierten en mazorcas decorativas por sus colores y tonalidades, como les voy a mostrar en unas fotos más adelante. El capacho es muy fuerte, muy cerrado. Eso ahí no entra nada, no entra agua, no hay problemas para una plaga, una oruga. Realmente tiene que tener una dentadura como motosierra para entrarle a un grano de maíz de estos criollos. Recuerdo como anécdota cuando yo empecé a trabajar en el Chocó Norte en un guía, en un Urabá chucuano, había un cuchito que salía los domingos a vender huevos y yo conocía ya el empaque más ecológico, el mejor empaque para los huevos. Cogía los capachos del maíz criollo y ahí metía 2 o 3 huevos, o 4 huevos, dependiendo del tamaño. Los amarraba con una pita en la punta del capacho y eso era un excelente empaque natural de los huevos. Maíces criollos, aquí vemos fotos, miren, de diferentes tipos de mazorca, de tamaño, de colores. Todos los granos también tienen una clasificación por color, por brillo, por dureza. Bueno, estos tienen todas las variedades que ustedes se imaginen. Miren, por ejemplo, estas bellezas de maíces con diferentes colores de grano. Esto es espectacular. Yo creo que si Monsanto y todas las demás que sacan variedades de maíces cayeran en cuenta de esto, pues se podría sacar hasta un maíz ornamental, ustedes se imaginan. O collares de granos de maíz de colores. Estos materiales hay que conservarlos, no solo por su estética, sino porque es un acervo genético importantísimo. Son genes. Y el mejoramiento genético se basa en la diversidad genética. Si no hay diversidad, no hay forma de mejorar genéticamente nada. Miren estos maíces rojos, negros. En muchas ferias de intercambio de semillas nativas uno puede conseguir algunas semillas de estos maíces. Ustedes imaginan uno comiéndose una arepa roja, una arepa negra, una arepa azul. Sería espectacular. Tipos de mazorcas diferentes. Miren este maíz negro. ¿Qué tal una arepa negra? ¿Ah? Sería una cosa con unas tajadas de quesito encima, espectacular. Maíz rojo y negro, brillante. Maíz azul, maíz negro. Y miren estas bellezas. Esto no es pintado ni con Photoshop ni con barniz de uñas. Esto es natural, completamente natural. Hay historias de que muchos pueblos indígenas, como los niños, los indiecitos, no tenían pues Atari, ni Nintendo, ni celular para jugar. Entonces, muchas culturas cultivaban granos, diferentes cultivos con granos de colores para que los niños jugaran. Los incas cultivaban
eh, unas variedades de frijol de colores para juguete para los niños. Imaginen qué hermosura, juguetes naturales para los niños. Hay también obviamente maíces mejorados, el ICA en su época de oro, cuando el ICA era de investigación, el ICA sacaba muchos maíces mejorados, hizo mucha investigación en mejoramiento de maíces. Todavía algunos de ellos se comercializan, se produce la semilla y se comercializa. Aquí les traigo unos ejemplos de algunas variedades. Está el maíz IKB 109 V. Cuando dice V es variedad. El ICA codificó desde hace muchos años, desde los años 60 que empezó a sacar esto. Todo lo que ustedes vean raya 100, es decir, 109, 156, son de clima cálido. Los que son raya 3 o empiezan por 3 son de clima medio. Y los que son raya 5 o empiezan por 5 son de clima frío. Entonces vemos ahí la foto del maíz amarillo IKB 109. Para ensilaje, por ejemplo, se recomienda el amarillo porque tiene más carotenos por las vitaminas, así como concentrados para monogástricos, para especialmente gallinas y pollos. Tenemos el 156, primero del 109, que es amarillo, este es el 156 blanco, el IKB 305, mire que ya por ser mejorado produce hasta 5 toneladas por hectárea de grano seco. Aquí no estamos hablando de la planta completa, sino de grano seco. El ICA, bueno, este es el ICA, el de 508 no alcancé porque es un maíz ya realmente que se produce muy poco. Yo maíces de clima frío he logrado conseguir algo de semillas, pero producidas muy localmente. En el municipio del Peñol conseguí algún maíz de clima frío, pero ya está bastante descontinuado. Yo recuerdo el maíz montaña que hablaba mi madre de maíz montaña, ese es una variedad nativa criolla de, de maíz. Cuando se hacía mucha arepa de chocolo era con esa variedad de maíz en clima frío, el maíz montaña. Ya las variedades super mejoradas, por decirlo así. Esto es simplemente un ejemplo, hay muchas marcas, hay Monsanto, este es de Cal, maíces híbridos de altísimas producciones. Miren, esta empresa de Cal empezó a trabajar con mejoramiento de maíz desde 1912, entonces nos llevan algo de ventaja. Igual son ejemplos de maíces, variedades mejoradas, híbridos y variedades, o cultivares, también se puede decir cultivares, y de altísima producción, pero obviamente de mayores requerimientos, de menos rusticidad. Aquí ustedes pueden ver ese tipo de mazorca grande, llena, con muchas hileras de granos. Esta es otra empresa, Pioneer, que tiene una variedad grande de semillas de variedades e híbridos de maíz mejorado. Estos son ejemplos. La, la tusa es más delgada, se quiebra más fácil. Y por último, lo que hemos oído en los últimos 10 años, 10 o 15 años, los maíces transgénicos, muy polémicos, con muchos enemigos. Son maíces muy costosos, un kilo de semilla de maíz transgénico puede costar de 300.000 a 500.000 pesos.
De los maíces transgénicos más famosos, el que se llama el BT, o sea, a ese maíz le incluyeron una proteína de Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis fue la primera bacteria desarrollada como entomopatógena para matar insectos. Entonces, esa planta se llama maíz BT. Entonces, cuando el animalito, el gusanito va y come ese maíz, pues se muere inmediatamente, lo mata. Entonces, es un maíz transgénico que protege al maíz de su principal enemigo, que es el gusano cogollero, que maíz que no le cogollero no es maíz prácticamente. Son de alto rendimiento también. Están muy cuestionados, yo he visto cultivos de estos por la contaminación que pueden originar en maíces nativos. Por eso se reglamenta esto y debe hacerse una barrera de maíz, de otro tipo de maíz, no diferente al transgénico, hacer como una especie de barrera viva en el cultivo para evitar estas contaminaciones por polen. Miren esto es un campo experimental, eso es una cosa espectacular el desarrollo, el volumen de estos maíces que se pueden usar obviamente para grano, pero también para ensilaje. Bueno, vamos a dejar aquí esta primera parte de la grabación, que la idea es hacer grabaciones máximo de media hora para que no resulten muy pesadas. Y ya en la siguiente grabación ya nos enfocamos a hablar de la agronomía del cultivo. Les agradezco mucho la atención. Les habló Julio Echeverry Gómez, profesor de zootecnia de la Universidad de Antioquia.